llamo Dr. Adrián Reinhardt y soy el último superviviente del equipo del proyecto Cronos de la NASA. Nunca han oído hablar de mí ni del proyecto porque, a todos los efectos, no existimos. Pero no voy a permitir que la NASA deje que la muerte de mis compañeros quede en el olvido, como si se tratara de un expediente clasificado acumulando polvo en un estante. Sé que probablemente no me creerás, yo tampoco lo haría en tu lugar. Pero no te pido que me creas, solo te pido que me escuches. El proyecto Cronos fue establecido en secreto en 1988 por la NASA y dirigido por el Departamento de Defensa. Su objetivo era utilizar satélites y telescopios de largo alcance para buscar en las regiones más remotas del espacio señales de vida extraterrestre. Lo que encontramos fue algo mucho peor. En 2004 se detectó una señal proveniente del vacío de Boötes, una vasta extensión de nada en el espacio de casi 1000 millones de años luz de diámetro. Y cuando digo que no hay nada, me refiero a absolutamente nada. El vacío no contiene materia, ni siquiera materia oscura. Es, esencialmente, una zona nula definitiva en el universo, desprovista de todo, salvo una única señal continua. Lo recuerdo como si fuera ayer. Mis colegas y yo estábamos sentados en una sala que bien podría describirse como una versión barata del centro de control de emisiones en Houston. Estábamos todos en nuestros escritorios revisando hojas de datos inútiles de otros escaneos de reconocimiento hasta que la alarma de detección empezó a sonar, indicando que se había detectado una señal del espacio profundo. Al analizar los datos, triangulamos la fuente de la señal en AR 1450 M0SD 4600. Para quienes no estén familiarizados con las coordenadas estelares, apuntaba justo al centro del vacío. Dada la inmensidad del espacio, al principio pensamos que se trataba de un fallo del sistema, pero al reiniciarlo, comenzó de inmediato a reportar una señal proveniente de esas coordenadas. Inicialmente pensamos que solo captábamos fragmentos de una supernova o un estallido estelar de una estrella muerta hace mucho tiempo que alguna vez estuvo en esa región del espacio, pero esa hipótesis se descartó rápidamente cuando pudimos filtrar los datos de fondo y convertirlos a formato de audio. No se trataba de una larga onda de estática, como las que normalmente se detectan en eventos cósmicos. Era una serie rítmica continua de pitidos que sonaban inquietantemente parecidos a un latido cardíaco. Claro que estábamos muy lejos de confirmar o desmentir que esta señal fuera obra de alguna civilización alienígena avanzada oculta en las regiones vacías del espacio, pero aún así estábamos eufóricos con el hallazgo. No recuerdo haber visto a nadie allí que nos sonriera de oreja a oreja mientras esa señal pulsante se repetía una y otra vez por los altavoces del centro de control. Tras nuestro pequeño momento de inspiración, seguimos los procedimientos adecuados, contactamos con nuestros administradores y esperamos nuevas instrucciones mientras apuntábamos todos los satélites y dispositivos de escucha que teníamos a nuestra disposición hacia esas coordenadas. Recuerdo sentirme como un niño en la víspera de Navidad mientras conducía a casa esa noche, con unas ganas enormes de ver qué me depararía el día siguiente. Desafortunadamente, los días se convirtieron en meses, luego en años, hasta que se presentó el siguiente capítulo de la señal cósmica que seguía emitiéndose. El 24 de agosto de 2009, la administración Obama nos dio luz verde para enviar una señal de respuesta a la misma región del espacio de donde aún provenía la señal. Aunque esto se hizo principalmente como un hito simbólico, dado que la región del espacio se encontraba a casi 700 millones de años luz de distancia, pasarían al menos 1400 millones de años antes de que una respuesta a nuestro mensaje llegara hasta nosotros. Dado que el mensaje seguía siendo una repetición continua de 2 pulsaciones por segundo, decidimos usar una frecuencia similar con una traducción más codificada de hola. Descorchamos unas botellas de champán y disfrutamos del evento, en la medida de lo posible en un centro de investigación ultrasecreto bajo la tutela de una sección secreta del gobierno de los Estados Unidos. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, recibí una llamada del Dr. Scott sobre la señal. Jamás olvidaré la decepción y el terror que transmitía su voz por teléfono. La señal, dijo. Simplemente se detuvo. Durante años, pareció que ahí terminaban nuestras escasas comunicaciones interestelares. Pero continuamos con nuestra investigación, manteniendo siempre al menos un dispositivo de monitoreo apuntando a las coordenadas objetivo del vacío. Detectamos algunas ráfagas de información que despertaron nuestro interés en aquel entonces, provenientes de otras regiones del espacio, pero nada como la señal de latido. Ojalá pudiera decirles que aquí termina la historia.
Ojalá pudiera decirles que, en lugar de escribir esto mientras se me escapaban las últimas horas de vida, estaba de vuelta en las instalaciones, escudriñando las estrellas. Pero estos son los deseos de un hombre al límite. Es ahora cuando me doy cuenta de que no existen los finales felices. Hace 8 meses, durante una serie de escaneos rutinarios, recibimos otra transmisión del vacío de Bootes. Una que aún intento comprender, no porque volviera a empezar, sino porque desafiaba las leyes mismas de la física. Este era el mensaje. Traducido al código Morse, adiós era una respuesta al mensaje que enviamos hace casi 11 años. De alguna manera, una comunicación que debería haber tardado 1400 millones de años se produjo en tan solo 11. No tenía ningún sentido, ni lo tiene aún. Nada de lo que sucedía tenía lógica, y eso ni siquiera era lo más ridículo. En cuanto se recibió y tradujo la transmisión, el espacio vacío alrededor del centro del vacío comenzó a expandirse, mientras que los sistemas estelares circundantes parecían desvanecerse. Una a una, como bombillas que se apagan, las estrellas comenzaron a extinguirse. Era casi como si lo estuviéramos viendo en tiempo real, otra imposibilidad astronómica. Como ven, solo podemos observar a la velocidad de la luz. Esto significa que si estuviéramos observando el vacío de Bootes, a 700 millones de años luz de distancia, lo veríamos tal como era hace 700 millones de años. Pero ahora presenciábamos un evento absolutamente imposible desde el punto de vista cósmico. La velocidad a la que las estrellas se desvanecían expandía el vacío a casi 5 millones de años luz por minuto. No sé cómo describirlo, salvo decir que la oscuridad absoluta crecía más rápido que la propia luz, consumiendo y extinguiendo todo a su paso. Mientras tanto, ese mensaje resonaba en toda la sala. No sé cómo ni por qué, pero muy rápidamente las implicaciones de esto inundaron el centro de control cuando mis colegas y yo comenzamos a darnos cuenta de la gravedad de este evento imposible. Entre nosotros no había discusión sobre si esto era posible o no. Claramente no lo era, pero aún así estaba sucediendo. A este ritmo, llegará al sistema solar en poco menos de un año, exclamó el Dr. Waterford con voz débil y ronca, haciendo una obviedad. Todos pensábamos lo mismo. En poco menos de 360 días, esta extensión cósmica alcanzaría nuestro propio sistema estelar. Claro que no sabíamos qué ocurriría cuando llegara, pero en astronomía siempre se piensa en lo peor. Si el Sol se extinguiera de alguna manera por el vacío, como todas las estrellas circundantes, la Tierra tardaría poco menos de un año en convertirse en un páramo inhabitable. Eso, por supuesto, incluso si el planeta no fuera completamente consumido y absorbido por la nada. Mientras hacía los cálculos y los posibles escenarios en mi cabeza, el mensaje que habíamos recibido seguía apareciendo una y otra vez, como si intentara responder a la pregunta de qué iba a suceder. Adiós. Al parecer, el Dr. Redmond fue el primero en darse cuenta, pues se puso de pie de un salto y echó a correr hacia la salida. Pronto, todos lo siguieron. En circunstancias normales, uno pensaría que el hombre por fin había perdido la cabeza. Pero dada la situación, dado lo que estábamos presenciando, quizá era el más sensato de todos en la sala. Entonces, justo cuando algunos otros se dirigían a la salida, de repente lo comprendí también. El mensaje debía de ser una despedida para nosotros y para todo lo que se interpusiera en su camino. Lo que fuera que habitara el vacío de Bootes venía a por nosotros, venía a por todo. En aquel momento, realmente no pensábamos en las consecuencias de nuestros actos. No nos centrábamos en las repercusiones de desertar repentinamente de un programa gubernamental ultrasecreto. Lo único que nos rondaba la cabeza era el abismo que se precipitaba hacia nosotros a una velocidad superior a la de la luz. Me fui directo a casa y me ahogué en una botella con la esperanza de despertar al día siguiente y darme cuenta de que todo había sido un sueño loco. Claro que no tuve tanta suerte. En realidad, lo descubriría muy pronto. Esa noche, alrededor de la 1 de la madrugada, me despertó el teléfono. Al ir a ver quién llamaba, resultó ser mi colega, el Dr. Maverick Burcham, uno de los últimos en abandonar las instalaciones ese día. «Tienes que correr, Adrián», gritó intentando recuperar el aliento. En ese momento me pregunté qué le había provocado tal esfuerzo físico. ¿De qué estás hablando?, pregunté mientras mi cabeza palpitaba con una migraña punzante. Están borrando todo el proyecto. Haciendo limpieza general. ¿No sabes lo que eso significa? Esa primera frase bastó para que volviera a la realidad.
Si lo que decía era cierto, la noticia había llegado a sus superiores y ahora estaban al tanto tanto del descubrimiento como de sus implicaciones, así como de la reacción del equipo científico ante dichas implicaciones. Si estaban borrando todo el proyecto, seríamos los primeros en salir perjudicados. ¿Cómo sabes esto? Le pregunté. Intenté ir a casa de Empire para hablar sobre las posibles consecuencias de la ampliación, pero cuando llegué su casa estaba en llamas. Y Cuthbert y Lethbridge no contestan al teléfono. Y por si fuera poco, creo que me están siguiendo. ¿Estás seguro? Pregunté mientras me dirigía a la ventana del dormitorio, buscando cualquier señal de sicarios del gobierno. Sí, claro. He dado 2 vueltas a la manzana y ahora estoy en la 58 Sur. Un coche negro sin distintivos me ha estado siguiendo todo el camino. Casi podía oír sus sollozos a través del altavoz. Escucha, tienes que largarte de aquí ahora mismo, mientras todavía tengas algo de dinero. Si eres la mitad de listo de lo que sé que eres, entonces, esas fueron las últimas palabras que le oí antes de que se cortara la señal. No necesité más advertencias. Rápidamente reuní algunas cosas, me subí a mi avalón y salí a la carretera. Desde entonces he estado huyendo, esquivando cualquier sospecha, mudándome de estado en estado, de condado en condado. Hasta ahora. Una vez que publique esto, obviamente podrán rastrearlo, y voy a permitir que lo hagan. He estado huyendo todo el año y estoy cansado. Principalmente porque ya no parece tener sentido. Dentro de unos meses, la expansión nos alcanzará de todos modos. Así que discúlpenme si tomo el camino fácil. Ojalá pudiera decirles en estas últimas palabras que los gobiernos del mundo están colaborando para intentar detener esto, pero saben que no es así. Saben que se avecina. Y en lugar de ser sinceros, quieren ocultarlo el mayor tiempo posible. Por eso últimamente las noticias y los medios de comunicación están tan saturados de basura. Quieren una cobertura total del caos que reina en la Tierra, para que nadie se dé cuenta de lo inevitable. Se acerca, y no hay forma de detenerlo. Así que, ¿me harías un favor? Aprovecha al máximo el poco tiempo que te queda de vida. Abraza a tus seres queridos. Haz ese viaje que siempre pospones. Haz lo que te haga feliz. Vive. Adiós.